Muy buenos días, queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a esta Santa Eucaristía, en esta Santa Eucaristía en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Les pido para que juntos oremos por estas intenciones. En honor a la Virgen de Alto Vista, para que proteja nuestra hermosa isla de Aruba, para que Dios bendiga a nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y todo el clero católico. En honor a Santa Rita de Casia, para que interceda por un matrimonio. En honor a San Judas Tadeo, por agradecimiento. En honor de Santo Domingo, sabio de la Santísima Virgen María, para que interceda y logren la gracia de la conversión en el retiro de niños del lazo de amor mariano el próximo 28, 29 y 30 de junio. Por la conversión, paz y unión de la familia Kitian, Murcia y la familia Bautista Murcia. En honor a la Virgen del Carmen. En honor al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María, por la salud, bienestar de la señora Lina María Rojas y familia. En honor a Jesús misericordioso, en agradecimiento para la recuperación de la salud de Antonio Toño Zapata, por todos los papas del lazo de amor mariano, Aruba y su día. Por la Santísima Trinidad, los padres del lazo de amor mariano, a la Santísima Trinidad, por nuestros padres, Mario Carrera, Robert, César, Fernando, Dubán y Simón. Al Señor de los Milagros, por los padres de la familia, de las familias, López, Alzate y Simón, que los guarde y bendiga y proteja, por todos los fieles y proyectos de la familia. Por el descanso de nuestros difuntos, Pedro Maduro, Albert Figueroa, Domingo Koch, Pedro Pablo Koch, recordando 37 años de fallecimiento, Lina Koch, López Viola Figueroa, Tron Roland y Remy Maduro, Natasha Koch y Marina Koch. Navas recordando fallecimiento el día 5 de junio. Adriana Molina recordando 14 años de fallecimiento y Brenda Agostín 22 años. Juan Agustín Zambrano recordando 26 meses de su partida. Víctor Huguet Ariango Alejandro Marín Fernando de Cuba. Juan Rayo Lora, William Rafael Ríos González, Julio Rafael Río Gamarra, Carlos Arturo Rodríguez, Cristian Mauricio Ceballos y Jorge Hernán, Nelson Rubén Trom y Herminio Flores, Miguel José Pérez, Abelino Arens, José Domingo, Darío Sergio, León, López Alzate y Simón Aguilar, recordando el Día del Padre, Antonio Paniagua Rodríguez, Arévalo, María, Teresa Ramírez, Luis Eduardo Granada, José Fernando Quiñones. Hermanos, iniciamos ya el tiempo ordinario, tiempo de esperanza y camino, y lo hacemos en la celebración de la Santísima Trinidad. Hoy exaltamos al Dios que es familia, comunidad, al Dios que nos creó, que nos comunica su amor y actúa en nosotros, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en actitud de adoración y con un corazón abierto a la acción de la Santísima Trinidad. Comenzamos esta misa entonando juntos el canto de entrada.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Piláganos. Vamos a confesar nuestras faltas, nuestros pecados, para así podemos celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. En la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. En las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de toda voluntad. Gloria a las alturas, en la fiesta paz, a las almas puras de buena voluntad. Con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el cielo y la tierra cumplan tu gloria. El amado bendición, Señor de la historia. Gloria a las alturas y en la tierra paz, a
a las almas puras de tu voluntad. Glorias las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de tu voluntad. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la verdadera fe, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de los Proverbios, el sabio reflexiona sobre la creación cósmica y afirma que la sabiduría personificada ya existía antes de comenzar la creación de este mundo. Del libro de Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio. Antes que sus obras más antiguas, quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos, y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos, ni el primer polvo del universo. Cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no lo traspasaran. Cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra. Y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder.
Si la obra de la creación es admirable, más lo es la obra de la salvación. Pablo entona un canto de alabanza a Dios en sus tres divinas personas. Escuchemos este canto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia engendra la virtud sólida, la virtud sólida engendra la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Aleluya, oh, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las puedan comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Después del domingo de Pentecostes, hoy estamos celebrando la fiesta, el misterio de la Santa Trinidad, Santísima Trinidad. Y hoy también estamos celebrando Día del Padre. Así que después de la Eucaristía vamos a tener una sorpresa nuestros padres. Pero vamos en este momento a dedicarnos el misterio de Santísima Trinidad, la verdad
plena del misterio de la Santísima Trinidad está más allá de nuestra capacidad humanas para entender. Me acuerdo cuando estuve estudiando en seminario y estudiamos libros de un gran santo, San Agustín, y Agustín quería explicar este misterio de Santísima Trinidad. Hasta se iba al costado a la playa y reflexionando, meditando para explicar cómo voy a explicar este misterio de Santísima Trinidad. Y un día vio a un niño que estaba jugando, trabajando un buraco o pozo, y San Agustín le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, voy a poner toda el agua del mar en este mi pozo chiquito, lo que estoy trabajando, un buraco, ¿no? Y San Agustín le dijo, está imposible, para que toda el agua pones en este pozo que estás ahora trabajando. Y este niño así le contestó, y tú tampoco vas a aprender del misterio de Santísima Trinidad. Porque yo no puedo poner toda el agua de mi pozo, tampoco tú vas a entender el misterio de Santísima Trinidad. La verdad. Los misterios no se pueden entender del todo, ni explicar nunca racionalmente. Más que nada, guiados por la fe y por el amor al Dios que nos los ha revelado para vivir el misterio de la Santísima Trinidad. Podemos vivir solamente con amor cristiano en nuestra vida diaria este maravilloso misterio. Más que nada, la fe. La fe nos dice que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es su Hijo y de la misma naturaleza del Padre, que el Padre y el Hijo están unidos por una eterna corriente del amor que la llamamos Espíritu Santo. El Padre es amor al Hijo, el Hijo es el amor al Padre, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. En este sentido debemos decir con San Juan que Dios es el mismo amor cuando es Padre y cuando es el Hijo y cuando es el Espíritu Santo. Dios es el Dios de Jesucristo y nuestro Dios es siempre amor. Para consiguiente, si nosotros queremos vivir el misterio de la Santísima Trinidad, solo podemos hacerlo a través del amor. Si vivimos en el amor de Dios, vivimos en Dios, aunque unas veces lo llamamos Padre, otras Hijo y otras Espíritu Santo. Así es. Todos nosotros somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios y Dios nos ama porque es amor. Por eso, todo el que vive en el amor de Dios vive en Dios, en el único Dios, en Dios que es Trinidad. Dios vive en comunidad. Vive dentro de sí mismo. Vive en cada de sus criaturas, vive en cada uno de nosotros. Y ser humano es imagen de Dios. Si nosotros queremos ser buenos padres, buenas madres, hijos, o si queremos ser como cristianos, debemos vivir en comunidad,
en comunidad con Dios, en comunidad con todos los hijos de Dios. La familia cristiana debe vivir a imagen del Dios trinitario, con unas relaciones alimentadas continuamente por el amor. Una familia que no vive en el amor no es una familia cristiana. Jesucristo no vino a salvar solo a los hijos de Israel, pero sino vino a salvar a todos, a toda persona de buena voluntad que quiere vivir en el amor de Dios. Nuestro Dios es un Dios católico, universal, porque nos ha creado y todos por amor y quiere que todos sus hijos vivamos en el amor. Los seres humanos podemos ser y muchas veces somos egoístas, muy particulares. Dios en cambio es puro amor y ama a todas sus criaturas. Por eso nosotros empezamos la Eucaristía, la Santa Eucaristía, la Santa Misa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también terminaremos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad está siempre presente en nuestras celebraciones. Por eso, en la Eucaristía damos gracias a Dios Padre que nos envió a su Hijo Jesús para salvarnos y que resucitó por la fuerza del Espíritu Santo y habitan en nosotros. Vivamos esta comunión hoy de manera especial. Por eso, siempre cuando entramos en nuestra misa, nuestra iglesia, siempre tenemos que estar atentos, despierto, porque realmente lo que estamos participando, está Dios, está presente. Jesús que ofrece un milagro, hace milagros para nosotros, entregando su cuerpo y derramando su sangre, para que todos vivimos como una familia de Dios, para que todos sentimos la fuerza del Espíritu Santo, para que todos vivimos siempre contentos, felices. Y todo se puede cuando de verdad abrimos nuestro corazón al Señor. Amén. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del mundo. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, subió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, comunión santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros. A cada petición respondemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escúchanos. Padre,
Santo, escúchanos. para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del universo, lleve el mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso. Roguemos al Señor. Padre y Espíritu Santo, escúchanos. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada. Roguemos al Señor. Padre y Espíritu Santo, escúchanos. Para que el Espíritu Santo, que enriquece al mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos. Roguemos al Señor. Padre y Espíritu Santo, escúchanos. Para los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celos para anunciarlos a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Padre y Espíritu Santo, escúchanos. Para que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a todos los papás, en especial los que hoy se reúnen en la Santa Eucaristía. Padre, Hijo y Espíritu Santo, escúchanos. Que te glorifique Dios nuestro, tu Iglesia, al contemplar el misterio de tu sabiduría, con la que has creado y configurado el mundo, tú que, por medio de Jesucristo, nos has justificado en tu Espíritu Santo, nos has santificado. Escucha la oración de tu pueblo y haz que alcancemos el conocimiento de la verdad plena y te adoremos a ti, que eres amor, verdad y vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio y por ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única esencia, iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamar, diciendo a una sola voz: Santo, 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 la tierra, Hosanna, Hosanna, en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la fe. Es que comemos este pan, bebemos este cáliz, anunciamos muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelva. Así, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Invitamos a todos los niños y jóvenes para acompañarnos en el rezo de Padre Nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambian ahora un signo de comunión fraterna. Felipillo. Acerquémonos a comer el cuerpo de Cristo, pan que da la vida y nos une en amor y fraternidad. Por favor, les recuerdo el orden de la comunión, banca por banca. Gracias. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud de alma y del cuerpo, la recepción de este sacramento y la confesión de la indivisible unidad de la Santa Eterna Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comisión 60 aniversario les participa que la Feria de Fátima 60 aniversario consiste en una feria multicultural y gastronómica, café en la mañana y día familiar. Este día es el domingo 30 de junio. Aquí, delante de la misa, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las boletas de la cajita con la torta o el pastel están obtenibles en el rincón del libro. La comunidad Totus Tuus invita a todos los parroquianos a la última clase tocante al sacramento de la Eucaristía como preparación para la fiesta del Corpus Christi en la casa parroquial el viernes 21 de junio de 8:15 a 9:30 de la noche. El domingo 23 de junio, nuestra parroquia celebrará la fiesta del Corpus Christi. Como de costumbre, el cuerpo, la sangre de Cristo es una manera especial. Esta celebración comenzará con un santo sacrificio de misa a las 5 de la tarde aquí en la parroquia. Y después saldremos en procesión con el Santísimo. Durante la procesión se visitarán 4 diferentes altares, en donde se rendirá homenaje al Santísimo por medio de la lectura, oración y canto. Y regresamos a la iglesia. Todos los parroquianos y pueblos de Aruba quedan cordialmente invitados. La Escuela de Evangelización de Aruba anuncia el curso de Pablo y les hace una invitación a todos aquellos que han terminado el curso de Felipe e Isaías. El curso comenzará el lunes 24 de junio y terminará el domingo 30 de junio en el Centro Pastoral Santa Cruz. Grupo de oración Virgen de la Salet invita a todos los devotos, grupos marianos y grupos de oración para asistir en la oración de todos los meses. Comenzará el miércoles 19 de junio a las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la capilla. Por favor, traer rosarios y el misal. Grupo de oración Hijos Espirituales de San Padre Pío está invitando a todos los devotos para una oración el domingo 23 de junio a las 2 de la tarde en la capilla. Grupo de oración Beato Bronislao está invitando a todos los devotos a participar en la oración del domingo 30 de junio a las 5:15 de la tarde aquí en la parroquia. Vengamos a rezar juntos para pedir la intercesión cerca a Dios para aquellos que estén en uno u otros vicios. El jueves 21 de junio, desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche, el señor Sidney Tron estará presentando un lindo tema de Corpus Christi a los jóvenes de la confirmación y a los padres y todos parroquianos que estén cordialmente invitados. Fiestas venideras. El miércoles 19 de junio, San Romuald Abad. El viernes 21 de junio, San Alexius Gonzaga religioso. Que el Dios Trino y Uno sea nuestra fortaleza en el camino de la vida. Vayamos a nuestras casas a vivir lo que aquí hemos aprendido. Feliz día al Padre y feliz comienzo de semana. Y los invito a esperarse en un rato porque el grupo les tiene una agradable canción. Gracias. Una cosa más quiero decir. No, todavía vaya. Sí. La verdad, como escuchamos los avisos parroquiales, que el grupo Totus Tuus todos los viernes antes de la fiesta solemnidad Corpus Christi está preparando y para así más tanto ustedes desde la misa viernes a las
a las 8:30, así podían disfrutar realmente una película, explicación y presencia de Jesús en la Eucaristía, en la Santa Eucaristía. Es muy importante. Así ahora, cuando ustedes vienen a la misa, más tanto van a sentir esa presencia de Jesús en la Santísima Eucaristía, en la Santa Misa. Más, como escuchamos de verdad, en otro domingo que viene, 23 de junio, sí vamos a manifestar nuestra fe. Primero con la Eucaristía, a las 5 a la tarde, y después vamos a salir con nuestro Santísimo, con Jesús. Y distinta 4 casas va a preparar un altar, y así vamos a pedir por medio de la procesión con Jesús Santísimo, bendición a nuestras familias, a nuestro barrio, a nuestros países. Sí, es muy importante, así que todos ustedes están cordialmente invitados. Tenemos que tener y tiempo para el Señor. En este día no tenemos ninguna manifestación política, sin bandera, nada. Solamente venimos a entregar nuestro corazón, nuestra alma al Señor, y seguro a pedir la bendición. Ahora seguimos nuestra fiesta, Día del Padre. ¿Sí? Buenos días, hermanos. Especialmente a los padres. Feliz día. Bueno, el padre este año hay sorpresas. Va a escoger el papá del año. ¿Ok? Entre todos los que están aquí, va a escoger el padre. ¿El padre puede salir? No, primero voy a ver que sí, a ver. Aunque todos son padres del año, pero nada más uno. Él va a dar su vuelta, él va a sacar, él va a escoger y mientras tanto, esperemos. Que Dios derrame todas las bendiciones sobre los padres en este día y todos los días. Aquellos padres también, que a veces hay mujeres que somos, que son padre y madre, pero también yo conozco padres que son padre y madre también. O sea, que Dios los bendiga, que derrame mucha sabiduría sobre ellos para que puedan seguir criando y levantando y educando a sus hijos como debe ser. Ricardo. Ricardo. Sí. Ricardo, has sido elegido papá del año. ¿Por qué Ricardo, papá del año? ¿Por qué Ricardo, papá del año? Buen hijo, respetuoso, obediente y agradecido con sus padres. Buen hermano, ayudándolos y compartiendo de esos momentos que ellos han necesitado de él. Un esposo amoroso y paciente. Un luchador complaciente y defensor de sus hijas.
un abuelo empedernido. Y yo digo que un ladrón también, porque la abuela cría a la nieta, pero el abuelo es el que se lleva los honores, porque ella se desvive por él. Un hombre de muchísima paciencia, pero limitada también. La humildad como don de su personalidad. Como trabajador profesional, que muy bien todos sabemos, dentro de su trabajo veterinaria, es responsable. Y es tan así que sus pacientes nunca se quejan. Solo se quejan cuando tienen dolor. Y es que los comprende. Como jefe, cariñoso, comprensivo con sus colaboradores. Es una persona caritativa, muy humanitaria, cuando alguien necesita de él en cualquier circunstancia. En la vida cristiana de Ricardo, es un ferviente, asiduo practicante de nuestra fe católica, asistiendo cada domingo a nuestra Santa Eucaristía y a otros servicios religiosos que aquí en la parroquia se ofrecen. Desde hace varios años, para ser exacto 15 años, ha venido prestando su apostolado como ministro de liturgia y siendo hasta hoy ministro de la palabra y también como colectante. Fiel colaborador con nuestra parroquia, siempre dispuesto en cualquier momento para ayudar en las diversas necesidades que ella ha necesitado de él. Ricardo, esta es una muestra de cariño, no te voy a hacer un discurso, ¿verdad? Porque no queremos cansar, simplemente esto es un reconocimiento, un agradecimiento, con mucho cariño, de corazón, que te merece ser el papá del año. Que Dios te bendiga y te siga dando esa sabiduría para seguir adelante. Ahora es que tienes camino que recorrer. Así que felicidades. Y felicidades a todos los padres también. Para los otros padres también tenemos unos regalitos. Todos los padres recibieron unas tarjeticas de San José, ¿verdad? Bueno, hay una tarjetita de San José que en la manguita del niño está fluorescente, verdecito, un amarillo fluorescente. El que la tenga puede venir a buscar su regalo. Hay otra tarjetita que en un lirio en el centro está rojo. Al que lo tenga puede venir a buscar su regalo. Y hay otra tarjetita que en los lirios de San José, 3 son verdes. El que lo tenga puede venir. Recibe bien. De nada. Ya ve. No, está reclamando su regalo. Ajá, el señor. Falta uno. El que tenga la ramita verde. Bueno, todos merecen regalo. Quisiéramos regalarle a todos, pero usted sabe, no podemos. El mejor regalo, ser padre. El mejor regalo es tener hijos. Y el mejor regalo es tener nietos. Así que Dios me los bendiga a todos. Ahora vamos a escuchar una canción para los padres. No, ya va, pero quédate ahí, chico.
Los cumpleañeros que están de cumpleaños, estuvieron o van a estar. ¿Pueden subir? Para recibir la bendición después del Padre y podernos ir. Ahora sí explica. No, el sombrero es tuyo, chico. Jesús te da la paz. Jesús te da la paz. Jesús te da la paz. Feliz. Y el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios que concedes a Satanás, a Arcángel, príncipe del ejército celestial, el poder de Dios arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Salgan después del Padre.